Tras una asamblea, médicos decidieron levantar la huelga iniciada este lunes tras llegar a un acuerdo con el gobierno. ¿Cuáles son las condiciones impuestas por el sindicato y de qué forma afectó la medida la atención a los pacientes? Ya nos cuenta nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes. Efectivamente, la huelga fue levantada, pero recién a partir de este martes se verán normalizados los servicios en el Instituto Nacional del Cáncer debido a que el ministro de Salud Pública no se encuentra en su oficina para ya suscribir digamos que preacuerdo, ya que los médicos que habían emprendido la medida de fuerza a las 0 horas de hoy manifiestan que están bastante descreídos, con mucha desconfianza, ya que se trata de la tercera intervención en este centro médico de referencia, por lo cual están cansados de escuchar las mismas promesas de siempre, según referían. No obstante, atendiendo a que se trata de un nuevo proceso, ellos dan inicialmente un voto de confianza al doctor Julio Rolón, que es el interventor y que se estuvo justamente presentando en la mañana de hoy. Recordemos que entre los reclamos se encuentran justamente supuestas persecuciones al personal médico, también las condiciones edilicias de la institución que recién veíamos hace instantes nada más, como en días de lluvia se inunda varias zonas del Instituto del Cáncer. También reclaman la falta de instrumentos y de insumos para desarrollar con calidad realmente la atención a los pacientes. A continuación escuchamos lo que decía inicialmente el doctor Julio Rolón y luego también el doctor Julio Varela y la doctora Graciela Gómez en respuesta a sus afirmaciones. No venimos con ningún ánimo de persecución a nadie, no venimos con ánimos de perjudicar a nadie, no venimos con ánimos de exponerle a nadie ante la opinión pública dejándolo como un haragán o como una persona que no trabaja. Venimos a recuperar la unidad que siempre hubo en este lugar y sobre todo a brindarnos enteramente a ustedes para poder concretar todos los sueños que yo sé que muchos de ustedes tienen, que es de ver a este lugar convertido en un sirio libanés como mínimo, ya que tanto está de moda ese hospital, ¿no? También aquí ya se ha prometido en años anteriores transformar esta institución en el sirio libanés. Hoy nosotros nos lamentamos porque somos el circo libanés. Y seguimos lamentándonos entre nosotros. Y seguimos apenándonos por el nivel académico y asistencial a que ha llegado esta institución. Y si en este momento todos los pasillos y todos los pisos están siendo pintados y cambiados, con eso no se beneficia al paciente. Hemos recibido al ministro solamente para inaugurar un equipo de troponina A cuando no existe marcadores tumorales, y para inaugurar un aparato de inmunohistoquímica que al segundo mes dejó de funcionar y que ha dejado a nuestros pacientes sin el pan y sin la torta, porque antes por lo menos un médico ladrón, entre comillas, se encargaba por un convenio con un laboratorio de que nuestras pacientes de cáncer de mama, primera causa de muerte en nuestras mujeres por cáncer, tuvieran un estudio al que no accedían por falta de medios. Y justamente también realizamos una recorrida por el Instituto del Cáncer y algunos pacientes nos ratificaban que efectivamente hay estudios que no se están realizando en estos momentos en el instituto. También ratifican la falta de algunos medicamentos e insumos, pero sobre todo a consecuencia de esta medida de fuerza que inicialmente duraría 5 días, pero que ya se levanta, hay pacientes que vinieron desde muy lejos. Por ejemplo, desde Pedro Juan Caballero, desde Coronel Oviedo, como es el caso de la primera paciente que vamos a presentar a continuación, que finalmente no pudo consultar y que le trasladaron la consulta al próximo lunes. También conversamos con otra paciente que debía ya internarse hoy para una cirugía mañana y aún está a la expectativa de si será o no finalmente operada. Esto es lo que mencionaban. Consulta ande claro para el tema la se tuyo cuánto la se doctor di la a consulta hanwa o pei kwa hanwa va enfermedad para la recoa ayer tu uko sendía y porque se emboriajo a yo va llegar la se pujana a ver coiti la se puja upa y no me na yo va llegar ajá ye por el calle la se ogala la a yo va llegar hanwa la se puja o pe la se pasaje a mi llegar la te y 8 pela yo hanwa Apenas y por ir la puja.
Cuando me encoge escuela gratis, la ponja se a yo. ¿Tenía que acceder a cirugía? Sí, para mañana. Sí. Y me dijeron que espera hasta las 12, sino que me vayan en otra. ¿No le dieron todavía fecha para otro día? No, y tengo que cambiar otra, porque solamente los martes está mi doctor. ¿Cirugía de qué tiene? Y me tiene que drenar y después poner la goma acá al costado para alimentarme. Y después para hacer la quimio. ¿Qué tipo de cáncer? Tengo en el esófago, no puedo comer más. Y bueno, situaciones que ya se presentaron a consecuencia de este día de huelga a pacientes que finalmente no pudieron acceder ni a las consultas ni a las cirugías que, aseguran los médicos, serán reprogramadas para próximas fechas. Jazmín, son muy graves las denuncias que hacían los médicos. Al parecer están confiando en el gobierno que esto va a solucionarse, por eso decidieron levantar. Ellos realmente dicen no confiar en el gobierno, pero al tratarse de un nuevo proceso, dan inicialmente ese voto de confianza al doctor Julio Rolón, que es el actual interventor del centro asistencial. Pero si realmente durante la asamblea hubo momentos de confrontación entre el propio doctor Rolón, que estaba ahí en representación del Ministerio de Salud, y los médicos, quienes afirmaban ya no tener absoluta confianza en las promesas que vienen por parte de la cartera sanitaria. Bueno, muchas gracias, Jazmín.